A veces insistimos en cargar con cosas que ya no tienen lugar en nuestra vida, relaciones que terminaron, recuerdos que duelen, errores que no podemos deshacer. Caminamos hacia adelante, pero con los ojos mirando atrás, como si el pasado tuviera aún poder sobre nosotros. Y así la vida se vuelve pesada, porque no fue diseñada para que la llevemos como una maleta llena de piedras. La perspectiva budista nos recuerda algo esencial: todo cambia, todo fluye, nada permanece igual. Lo que hoy parece eterno, mañana será memoria. Lo que ahora te duele, con el tiempo se diluye. La vida no se detiene, y cuando nosotros nos negamos a soltar, nos resistimos al mismo movimiento natural de la existencia. Es como intentar detener un río con las manos: imposible, agotador, inútil. Dejar ir no significa olvidar, ni negar, ni hacer de cuenta que nada pasó. Significa aceptar que eso ya cumplió su ciclo, que esa experiencia ya dejó la enseñanza que tenía que dejar, y que ahora tu camino requiere ligereza. Significa mirar atrás con gratitud, incluso con dolor si lo hubo, pero no convertir esa mirada en una cadena que te inmoviliza. El pasado tiene un truco: siempre parece más fuerte de lo que en realidad es. Lo revivimos una y otra vez en la mente, lo alimentamos con pensamientos. Lo repetimos como si aún siguiera vivo. Pero lo cierto es que ya no existe. Solo existe en tu recuerdo. Y ese recuerdo lo sostienes tú. El pasado no tiene poder en sí mismo, lo tiene porque tú lo sujetas con tu mente y tu corazón. Soltar es un acto de compasión contigo mismo. Es darte permiso para dejar de cargar lo que ya no suma, lo que ya no está, lo que ya no te pertenece. Es liberar espacio interior para lo nuevo, para lo que la vida aún tiene reservado para ti. Porque mientras tus manos sigan ocupadas aferradas al ayer, estarán cerradas para recibir lo que viene. El budismo enseña que el apego es la raíz del sufrimiento. Y ese apego no es solo a las personas, también es al pasado, a las versiones de nosotros mismos que ya no existen, a las expectativas que no se cumplieron. Creemos que soltarlas nos quitará algo, pero en realidad nos devuelve todo: la paz, la calma, el presente. Dejar ir es un proceso, no un botón que se presiona de un día para otro. Requiere paciencia, práctica, atención. Pero cada pequeño gesto de soltar, una palabra que ya no repites, un recuerdo al que dejas de darle vueltas, una emoción que permites que se disuelva, es un paso hacia tu libertad. Mira tu vida como un jardín. Si no arrancas las plantas secas, no habrá espacio para que broten las nuevas semillas. Así es con tu interior: mientras sigas regando lo que ya murió, no podrás florecer en lo que están haciendo. Dejar ir es confiar en que el río de la vida te lleva siempre hacia adelante, aunque no sepas hacia dónde. Es reconocer que tu verdadera fuerza no está en retener, sino en permitir. Y cuando lo haces, cuando realmente sueltas, descubres algo profundo: el pasado se vuelve ligero, el presente se vuelve claro, y tu corazón vuelve a sentirse libre. Lo que más duele de no soltar no es lo que pasó, sino la historia que seguimos contándonos sobre eso que pasó. El recuerdo es solo una chispa, pero nosotros lo convertimos en incendio cada vez que lo repetimos en la mente. Nos decimos una y otra vez lo mismo: debió ser distinto, no tenía que terminar, ¿por qué a mí? Y en esas frases construimos la prisión en la que seguimos viviendo. La verdad es que el pasado ya no puede tocarte. Ya terminó. Lo que te lastima hoy no es lo que ocurrió, sino la forma en que sigues llevándolo en tu interior. Es como si llevaras una herida que podría haber cerrado hace tiempo, pero cada día la abres con las manos para comprobar si aún duele. Y claro que duele, porque no la dejas sanar. Dejar ir, entonces, es más bien un silencio. Es aprender a no darle tantas palabras a lo que ya ocurrió. Porque cada palabra es un hilo nuevo que te ata a lo viejo. Cuando eliges no repetir más la historia, lo que fue empieza a disolverse por sí solo, como arena que se escurre entre los dedos. El pasado no se suelta de golpe, se va disolviendo en el momento en que dejas de alimentarlo. Igual que un fuego que arde menos cuando dejas de echarle leña. Y esa leña son tus pensamientos, tus conversaciones internas, tus repeticiones. El día que eliges no volver a narrarlo igual, ese día el fuego pierde fuerza. Pero soltar no siempre es olvidar.
A veces es simplemente dejar que lo que pasó ocupe el lugar que le corresponde, un recuerdo, no un presente. Algo que estuvo, que marcó, que enseñó, pero que ya no dirige tu vida. Como una fotografía guardada en un cajón, puedes verla de vez en cuando, pero no necesitas cargarla todo el tiempo en el bolsillo. La vida se vuelve más ligera cuando entiendes que no tienes que seguir respondiendo a lo que ya terminó. Que la persona que fuiste cuando viviste ese momento ya no es la misma que está aquí ahora. Sigues cargando cosas que no corresponden al tú de hoy, como si llevaras ropa que ya no te queda, como si caminaras con zapatos demasiado estrechos. ¿Qué sentido tiene? A veces creemos que si soltamos, perdemos una parte de nosotros. Pero lo cierto es lo contrario, cuando sueltas, recuperas lo que siempre fue tuyo. Recuperas tu atención, tu energía, tu capacidad de estar aquí. Soltar no te quita nada, te devuelve todo lo que habías entregado al recuerdo. Y aquí está lo más sorprendente, cuando dejas ir de verdad, el pasado ya no desaparece como un borrón, sino que se transforma. Lo que antes dolía se convierte en aprendizaje silencioso. Lo que antes pesaba se vuelve liviano. Y lo que antes te encadenaba se convierte en impulso para seguir caminando más libre. Dejar ir es elegir no repetir el mismo capítulo una y otra vez. Es atreverte a pasar la página, aunque no sepas cómo será la siguiente. Porque la vida no se escribe mirando hacia atrás, sino avanzando hacia adelante. Hay un instante muy sutil en la vida en el que uno intuye que ya es momento de soltar. No siempre llega con un gran anuncio, a veces se siente como un cansancio silencioso, una voz interna que susurra. Ya basta, ya no es necesario seguir sosteniendo esto. Y aunque tratamos de ignorarla, esa voz vuelve una y otra vez, porque en el fondo sabemos que aferrarnos más tiempo solo nos desgasta. El problema es que solemos confundir resistencia con fortaleza. Creemos que seguir cargando, seguir insistiendo, seguir sujetando, es señal de que somos valientes. Pero la verdadera valentía muchas veces está en abrir la mano y dejar que lo que ya cumplió su ciclo siga su camino. Se requiere más fuerza para soltar que para seguir atado a lo que ya no tiene vida. ¿Cómo reconocer ese momento? Es cuando lo que llevas dentro ya no te inspira, sino que solo te repite lo mismo. Cuando los recuerdos dejaron de enseñarte algo nuevo y se convirtieron en un eco vacío que drena tu energía. Cuando el peso ya no aporta nada más que cansancio. Ese es el instante en el que la vida te está diciendo, suéltalo, ya no es tuyo. A veces ese momento llega disfrazado de incomodidad. Sientes que lo viejo ya no encaja contigo, como ropa que se quedó pequeña. Puede doler aceptarlo, porque hay cariño, hay costumbre, hay apego a lo conocido. Pero la incomodidad es una señal, significa que has crecido, y que lo que antes era correcto ahora dejó de serlo. También puede llegar en forma de repetición. Notas que vuelves siempre al mismo lugar, a la misma herida, a la misma sensación. Y nada cambia, nada avanza. Es como caminar en círculos. Esa repetición es otra señal de que lo que necesitas no es seguir buscando respuestas en lo viejo, sino abrirte a lo nuevo. Reconocer el momento de soltar no significa que el dolor desaparezca de inmediato. Dejar ir a veces duele tanto como aferrarse. Pero la diferencia es que ese dolor trae libertad. Es un dolor que limpia, no que estanca. Es como el corte de una cuerda que lastima, que al principio arde pero después alivia, porque deja de apretarte. El instante en que sueltas de verdad suele sentirse como un suspiro profundo. Puede que todavía quede nostalgia, puede que aún recuerdes con ternura, pero dentro de ti ya no hay lucha. Y ahí es cuando descubres que soltar no significa perder, significa recuperar tu espacio interior, tu calma, tu energía vital. Y algo hermoso ocurre cuando reconoces y aceptas ese momento, la vida empieza a abrir nuevos caminos. Lo que antes parecía vacío empieza a llenarse de posibilidades. Lo que antes era pérdida se convierte en espacio para lo desconocido. Solo cuando dejas ir lo que ya no te pertenece, puedes recibir lo que sí estaba destinado a encontrarte. Permíteme contarte una sabia historia budista. Se cuenta que en un lejano monasterio vivían dos monjes que caminaban juntos cada día hacia el pueblo cercano para pedir limosna. Uno era mayor, de mirada serena, con el paso lento y seguro, el otro,
más joven, ansioso y siempre atrapado en sus pensamientos. Una mañana, después de una fuerte tormenta, el camino hacia el pueblo estaba cubierto de barro. Al llegar a un cruce, vieron a una mujer de pie, incapaz de atravesar el lodazal sin ensuciarse. Dudaba, miraba el suelo, intentaba avanzar pero retrocedía, atrapada en su indecisión. El monje mayor la observó por un instante, se inclinó y sin decir nada la cargó sobre su espalda. Caminó con cuidado hasta el otro lado del barro y allí la dejó. La mujer agradeció con una leve reverencia y siguió su camino. El monje mayor también continuó, tranquilo, como si nada hubiera ocurrido. El joven, en silencio, lo siguió durante horas. Pero dentro de él hervía un malestar. A cada paso, recordaba la escena. Se repetía a sí mismo que los votos les prohibían tener contacto con mujeres, que su maestro había roto una regla, que aquello estaba mal. Mientras caminaba, la escena volvía una y otra vez a su mente, como si la llevara sobre los hombros. Hasta que no pudo más. Cuando ya se acercaban al monasterio, se detuvo, respiró agitadamente y le dijo al anciano: «Maestro, no entiendo cómo pudo hacer lo que hizo esta mañana. Nosotros tenemos votos claros. No debemos acercarnos a una mujer, mucho menos cargarla. Y, sin embargo, usted la tomó en sus brazos, la llevó en su espalda como si nada. ¿Cómo puede justificarse?». El anciano lo miró en silencio, con la calma de quien sabe esperar. Una ligera sonrisa asomó en su rostro, como si ya hubiera previsto la pregunta desde el mismo momento en que dejó a la mujer al otro lado del barro. Y entonces respondió con suavidad, sin levantar la voz, con la certeza de alguien que no carga más de lo necesario: «Yo la dejé en el camino hace horas. Tú todavía la llevas contigo». El joven monje se quedó inmóvil al escuchar esas palabras. Sintió como si el silencio alrededor se hubiera vuelto más denso, como si el eco de la respuesta del maestro rebotara en su mente una y otra vez. «Yo la dejé en el camino hace horas. Tú todavía la llevas contigo». De pronto comprendió que el peso que lo estaba agotando no era la mujer, ni la acción de su maestro, sino el recuerdo constante que él mismo alimentaba. Era su juicio, su resistencia, su necesidad de tener razón lo que lo mantenía encadenado. El maestro, en cambio, había hecho lo que consideró correcto en ese instante y lo había soltado sin darle más vueltas. Mientras seguían caminando hacia el monasterio, el discípulo entendió que así funcionaba también con su vida, con los errores, con las heridas, con el pasado. No eran las experiencias en sí las que lo ataban, sino la costumbre de cargarlas más allá de su momento. Sostenía en su mente aquello que ya había terminado, repitiéndolo como si todavía estuviera vivo. El maestro, con un gesto tan simple, le había mostrado la esencia de la práctica: dejar las cosas donde pertenecen. Lo que ya pasó, que se quede en el pasado. Lo que ya cumplió su ciclo, que siga su curso. Lo que ya no está, que no ocupe espacio en el presente. Esa tarde, mientras regresaban en silencio, el joven monje sintió algo nuevo en su pecho, una ligereza, una claridad que antes no conocía. Se dio cuenta de que soltar no era perder, sino liberarse. Y que quizás, la verdadera práctica no estaba solo en la meditación, ni en las reglas, ni en los ritos, sino en este gesto simple y profundo: aprender a no cargar lo que ya quedó atrás. Y esa es la gran enseñanza que esta historia nos deja: lo que más nos pesa en la vida no es lo que ocurre, sino lo que decidimos seguir cargando en la mente y en el corazón. Igual que el joven monje, vamos caminando con recuerdos que ya deberían haberse quedado atrás, con culpas que ya no sirven, con palabras que ya no existen, con historias que ya terminaron. Y en ese acto de sostener lo que no nos pertenece, perdemos la ligereza que necesitamos para vivir plenamente. El maestro nos recuerda algo esencial: la vida siempre sigue su curso, lo que ya pasó pertenece al pasado. No somos prisioneros de lo que fue, a menos que insistamos en repetirlo dentro de nosotros. Dejar ir no es abandonar, no es negar, no es olvidar. Es simplemente decidir que lo que ya cumplió su papel no necesita seguir gobernando nuestro presente. Cuando aprendes a soltar, descubres que el mundo se abre de nuevo. Que el peso cae de tus hombros, que tu respiración se aligera, que tu corazón se siente libre.
Y entiendes que lo único que necesitas realmente es estar aquí, ahora, con las manos vacías, listas para recibir lo nuevo. El pasado ya no está. Lo único real es este instante. Y este instante puede ser ligero, puede ser sereno, puede ser profundo, si aprendes a dejar lo demás en el camino, como el maestro dejó a aquella mujer después del barro. Así que recuerda esto, cada día es una oportunidad para dejar atrás una carga innecesaria. No necesitas llevarlo todo contigo. No necesitas ser esclavo de lo que ya terminó. La vida no pide que seas fuerte por seguir aguantando, la vida te pide que seas sabio por aprender a soltar. Si esta reflexión te ayudó a ver las cosas desde otra perspectiva, si sientes que estas palabras tocaron algo dentro de ti, entonces te invito a que sigas acompañándonos en este camino de calma y sabiduría. Suscríbete al canal, dale like a este vídeo y compártelo con alguien que sabes que todavía está cargando más de lo que debería. Porque al final, todos necesitamos recordar que soltar no es perder, es ganar libertad. Y esa libertad, cuando la compartimos, multiplica la paz en el mundo.